Difícil de caminar. No puedo creer que estemos viendo esto en los que ronda como casi los 70, 75. Vinimos una tarde calurosa, ya vamos a irnos a mirar a la playa. Es una de las playas más importantes y en las que se practica los deportes más extremos. Supuestamente el día de hoy está haciendo muchísimo viento y las personas van a poder practicar muchísimo. En poquitos minutos vamos a ir a coger el tren que nos va a llevar en dirección allá. Cascais es bonito. Y más ahorita en verano que hay tanto turismo, porque como la gente viene acá a la playa, entonces esto siempre está lleno. Esto sí no lo habíamos visto. Esta parte de acá de Cascais, pero o sea, tiene su toque urbano, interesante. O sea, sí o no. Eso no sé si ustedes han visto como los raves, que es donde van en Alemania. Algo así, muchísimos grafitis. Hace días no veníamos acá a este lugar. ¿Por qué? Porque vamos a tomar una conexión que directamente es la que nos va a llevar a la playa. Playa de Guincho. Este era el lugar que íbamos a venir a conocer y bueno, pues ya se dio la oportunidad. Muy aclamado por muchísimas personas. Uy, que me caigo acá. Tener cuidado acá porque se pueden caer. Algo muy bonito es que es una arena, de verdad esto parece como talco, parece como si fueran unas dunas. Ya les voy a mostrar. Hasta allá ya se perdió el camino de la arena que hay. Y vean acá. Y la arena es... ¡ay! Miren cómo es la arena. Suave. Como la arena tapa este camino principal, entonces se hace difícil de caminar. Miren acá. Miren hacia allá, si pueden ver al costado de la izquierda. Estas dunas, como les contaba, parece como si uno estuviera como en el desierto. Ahí arriba tienen toda la montaña y hacia la derecha también vemos algunos resorts donde las personas pues pueden venir también a vacacionar, y por lo que vinimos es revisar si es verdad que aquí practican estos deportes extremos por el viento que está haciendo y además por lo azul del mar, que las playas que hemos ido a ver no había casi de este color, así que vamos a mirar a ver qué nos vamos a encontrar. Como una especie de castillo donde las personas pueden ir, y si usted es más aventurero puede ir hacia allá arriba, que ya es donde queda toda la colina. No puedo creer que estemos viendo esto y que no alcanzamos a dimensionar qué tan real fue lo que nos cuenta internet. Miren
Esto acá que ya les voy a mostrar son personas que están practicando en este momento. Por ejemplo, un dato importante y dato curioso es que acá es el número mayor de practicantes de este deporte, que es el surf, uno de los más conocidos, otro que es el windsurf y el otro que es el kitesurf. Entonces todos estos tres deportes se juntan. Allá hay otro también que está practicando con vela. No se alcanza a ver muy bien, se alcanza a ver un punto pequeñito, pero se alcanza a ver algo. Imagínense, estas personas que ustedes ven acá, el viento los termina elevando casi más de 5, 6 y hasta 10 metros de altitud. Es conocido por sus vientos fuertes. Hoy más o menos está rondando casi los 57 kilómetros, pero hay días en los que ronda como casi los 70, 75. Ahí ya está listo para salir. Ya se puso la tabla y ya simplemente espera que le dé la fuerza. O sea, yo lo veo como muy pesado. Lo veo como muy pesado y que también hay que hacer como mucha cosa para poder llevar la tabla allá de nuevo al mar, para poder como disfrutar. Ellos están como esperando el momento oportuno para poder utilizarlo, para poder practicar de manera correcta. Y miren todo esto a lo largo, cómo se ve eso de interesante. Y obviamente hay gente que le gusta venir aquí a practicar y a divertirse. Obviamente si usted no tiene mucha experiencia, puede empezar aquí. Creo que también hay zonas de alquiler para que venga a practicar. Ha sido partidario de grabación de algunas películas y también han venido acá personas importantes y actrices. Eso de práctica, el grupo de surf, y allá les están enseñando cómo tienen que moverse en la tabla para poder hacerlo de manera correcta. Tienen una zona de descanso, tienen allá también en zona de alimentación. Quieren venir a practicar, pueden venir también a practicar. Que quieren venir solo a tirar baño, pueden venir también a tirar baño. Que quieren hacer senderismo, también lo pueden hacer senderismo con esta montaña acá. O sea, tienen muchas variaciones. Yo creo que estoy despelucado porque en todos los sitios que hemos ido nunca ha habido tanto viento como ahora. Miren cómo estoy. Pero la pregunta para ustedes va, después de haber visto todas estas imágenes, haber visto estos deportes, que es algo para mí nuevo porque nunca lo había visto, ¿vendrían ustedes hasta acá? ¿Vendrían a disfrutar? Porque de por sí este lugar acá es como si fuera una playa remota, porque alrededor solo hay casas, quintas nada más. ¿Se arriesgarían a venir? ¿O ustedes se arriesgarían a practicar alguno de esos deportes que están allá atrás? Pues si no, déjenlo acá en los comentarios a ver qué tal les parece. Esperamos que les haya gustado este video, se hayan informado un poquito más, que les haya parecido interesante, bonito, llamativo este sitio para que vengan aquí a conocer. Fue un poquito cortico, pero es todo lo que tiene para ofrecer esta playa, y yo creo que muchísimo más. Si ustedes se vienen quizás por acá algunos días, van a poder descubrir más cosas. Recordar suscribirse acá abajo, darle like al video para que sigamos creciendo cada día más.
No siendo más, Vigos para todos. Chao, chao.